Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy os traigo el presente libro Augustus from Revolutionary to Emperor de Adrian Goldsworthy, en el que el autor hace repaso a la biografía del que fuera una de las figuras históricas más relevantes del mundo antiguo, Octavio Augusto, el primer emperador que tuvo Roma. Por sus páginas lo acompañamos en toda su trayectoria vital, en la que él nace como un hijo uno más de la aristocracia y no precisamente el mejor colocado para acceder al trono, y a lo largo de su tumultuosa y turbulenta vida pues llega a ostentar la primacía, dejando a su muerte un reinado de varias décadas y una república romana totalmente defenestrada, puesto que con él da comienzo el Imperio Romano. Respecto a los orígenes del futuro Augusto, hay que decir que Octavio nació de Cayo Octavio Turino, un joven del orden ecuestre que, consciente de que su familia no tenía mucha relevancia, emparentó con una familia patricia, la familia de los Julios, y se casó con Atia de los Julios. Aunque el hecho fundamental de la vida familiar de Octavio, de Augusto, era que él era sobrino nieto de Cayo Julio César. Con esto quiero decir que aunque era de buena familia, nada hacía pensar cuando nació que estaba muy bien colocado para acceder al poder, sino que había jóvenes de una familia aristocrática mucho más consolidada, mucho más rica y mucho más poderosa, que bien pudieran haber llegado al trono y no él. El momento histórico en el que nos encontramos es los últimos impases de la República Romana. Hay que decir que Roma vio la luz como una monarquía, pero merced al mal gobierno de sus reyes, la clase aristocrática le tiene alergia a todo lo que tenga que ver con la monarquía, y por eso se inicia la República. La República, el gobierno estaba regido por un senado constituido por los miembros más ricos del pueblo de Roma, y este senado elegía todos los años dos cónsules, que eran los que estaban al cargo de la máxima magistratura y que regían los designios del Estado. Los romanos tenían la curiosa costumbre de fechar los acontecimientos históricos en base al reinado de sus cónsules. La República Romana funciona muy bien durante siglos. Cuando el Imperio Romano estaba creciendo, era un incipiente imperio, pero llega un momento en que, merced a su tamaño y a la desaforada lucha por los diferentes miembros de las clases aristocráticas por tener el poder absoluto, la República entra en decadencia y llega a colapsar. Los designios de la República de Roma se llegan a repartir entre un grupo de magnates conocidos como el primer triunvirato, que fueron Craso, Pompeyo y Julio César. Craso era el que ponía el dinero, por así decirlo, era la figura, el personaje más rico de Roma en aquella época. Pompeyo era un grandísimo jefe militar, y Julio César al principio estaba un poco descolocado, pero luego acabó siendo uno de los más grandes generales de la historia. Pompeyo fue un gran general que en su juventud fue conocido con el nombre de Adolescentulus Carnices, esto es el adolescente carnicero, porque desde muy temprana edad gozó de una excelente hoja de servicio y sus campañas en Oriente fueron muy resonantes. De hecho, él llega a adoptar el nombre de Magno, como Alejandro, es decir, Pompeyo el Grande, Pompeyo Magno, al igual que el gran líder militar del periodo helenístico, que fue Alejandro Magno. El primero en desaparecer de este triunvirato es Craso, que le declara la guerra a los partos y es asesinado junto con todo su ejército. Pues bien, ya tenemos una Roma regida por Pompeyo y Julio César. Julio César se ha embarcado en la conquista de las Galias, y entonces el Senado, junto con Pompeyo, ven como César está levantando un poder enorme, un prestigio militar enorme y muchísima riqueza en la Galia, merced a sus conquistas. Entonces hay una gran parte del Senado, que básicamente es toda aquella que no se deja sobornar por César, que pretenden que Julio César licencie su ejército y venga a Roma como un ciudadano normal y corriente, un ciudadano privado, para así ser juzgado por crímenes contra los galos, lo cual tiene mucha gracia viniendo de algo tan siniestro y sangriento como fue el Senado republicano romano, y de esta forma cortarle las alas en sus aspiraciones monárquicas. Obviamente Julio César sabe que si acepta volver a Roma sin un ejército detrás, sus enemigos lo aprovecharán para matarlo, y decide meterse en Italia pasando el célebre Rubicón, ¿no? Ahí cuando dice lo de Alia Jacta, ¿no? La suerte está echada, que era un arroyuelo bastante pequeño y bastante irrelevante, pero marcaba la delimitación de la provincia de Italia, y decía que ningún general se debía atrever a meterse con tropas en la península italiana. Entonces, al cruzar el Rubicón con su ejército, realmente Julio César le declara la guerra al Senado de Roma. El Senado de Roma se echa en brazos de Pompeyo, que era el mejor militar, primero o segundo mejor de la época, y se inicia una nueva guerra civil.
Este nuevo conflicto romano, una vez más, por sus gigantescas dimensiones prácticamente globales, teniendo en cuenta que el mundo era mucho más pequeño en aquella época, amenaza con llevarse por delante el Estado. Esta nueva guerra civil acaba en la batalla de Farsalia, en la que Pompeyo es totalmente derrotado. Pompeyo huye con sus escasos soldados que le acompañan a refugiarse en Egipto tolemaico, que aún era independiente de Roma, pero estaba sufructuado por ella desde hacía generaciones. Los egipcios lo que hacen básicamente es capturar a Pompeyo, y para congraciarse con el nuevo astro romano, Julio César lo decapitan y le presentan a César, cuando llega persiguiendo a Pompeyo poco tiempo después a Alejandría, la cabeza. Y ahí cuando tenemos esa célebre anécdota en la que Julio César llora ante la cabeza del que fuera su gran amigo y rival, y por cierto yerno, Pompeyo el Grande. A la caída de Pompeyo, Julio César es el último general que queda en pie, tiene el poder en Roma totalmente y inicia un periodo que dura bastante poco, en el que cada vez va asumiendo un rol mayoritariamente monárquico. Él no llega a ser emperador como tal y como lo conocemos. El primer emperador fue Augusto, pero Julio César llega a alcanzar la primacía absoluta, puesto que se corona más bien, adopta el nombre de dictador vitalicio. Al asumir el título de dictador vitalicio, realmente Julio César lo que está haciendo es declarándole la guerra al resto de familias supervivientes de la antigua oligarquía republicana romana, puesto que estas ven cómo todo el flujo de riquezas del Estado van a parar hacia una única persona. Surge un bando de poder, y muy poco tiempo antes de que Julio César partiera hacia Persia para vengar la muerte de Craso y conquistar Partia, este es asesinado. Y es justamente aquí donde entra en liza Octavio, ¿no? El futuro Augusto, puesto que cuando Julio César es asesinado, vemos como sorpresivamente Julio César deja único heredero a su sobrino nieto. Entonces Augusto, Octavio en aquella época, pasa de ser un joven de relativamente buena familia, pero situado muy en los márgenes de la sociedad aristocrática romana, a tener un capital de dinero y de prestigio enorme. Hay que recordar que la sociedad romana, en cierto sentido, al igual que la nuestra, es una sociedad muy clientelista, en la que una persona con poder tiene una serie de obligaciones, tiene que colocar a una serie de señores, ¿no? Y a su vez esta serie de señores tienen que favorecer a su patrón, que es a su domus, a su señor, que es el que les coloca y los provee de todo lo necesario. Los asesinos de César, que pertenecían a la aristocracia y a las mejores familias de Roma, no habían medido muy bien cuáles eran las consecuencias de su asesinato, puesto que pensaban que el pueblo los saludaría como a libertadores que habían dado muerte al tirano. Pero con esto demostraron un desconocimiento nulo de cuál era la realidad socioeconómica y política de su país, puesto que en aquella época amplias capas de la sociedad estaban tradicionalmente marginadas en su acceso al poder y a la riqueza, y merced a las conquistas de Julio César en la Galia, había habido un montón de gente que había salido de la pobreza por todo ese flujo de dinero y de esclavos que había venido de la Galia, y que a su vez había sido invertido en obras públicas, es decir, trabajo pagado por el Estado y bien remunerado en una sociedad que tradicionalmente no estaba, amplias capas de la sociedad estaban ociosas, puesto que no había trabajo. De hecho, esto es así que Roma se parte nuevamente en dos y surgen dos facciones. Una de ellas, los herederos de César, conformada por Octavio, el futuro Augusto, como heredero legítimo y consanguíneo, que adopta a su vez el nombre de Julio César, y por el mejor lugarteniente de Julio César, que era Marco Antonio, y otra conformada por esos romanos de buena familia, esa oligarquía republicana aún subsistente a la última guerra civil, que la caudillaban Bruto y Casio. Aunque se produjeron unos meses de impas en los que ambos bandos se repartieron el poder en la República, nuevamente vemos como la República Romana se sume en la guerra civil. Esta guerra civil acaba en la batalla de Filipo. Filipo destaca por ser una de las batallas más grandes del mundo antiguo, en la que se enfrentaron un número descaradamente enorme de soldados. Adrian Goldsworthy, no sin una dosis de humor, llega a decir que en las últimas guerras civiles habían cribado a la sociedad romana de los mejores hijos, y entonces solo habían subsistido a los peores, puesto que en un bando nos encontramos con Octavio, que se pone enfermo en la víspera de la batalla, cosa que veremos que no es la primera vez que hace, puesto que era una persona bastante enfermiza. Vemos también que
el mejor de todos los generales romanos allí representados era Marco Antonio, que era el sobrado Marco Antonio, que era una persona que dejaba bastante que desear y que pasó a la historia por ser un buen general, cuando realmente fue un mediocre general y político tampoco fue muy allá, aunque era de muy buena familia. Y por otro lado estaban Casio y Bruto. A Casio y a Bruto se le ha perdonado por ese aura romántica de luchadores por la libertad, la república y todo esto, se le ha perdonado sus evidentes taras, ¿no? Pero ¿cómo sería la situación? Que, bueno, Marco Antonio era el mejor de todos ellos, lo cual ya es mucho decir. Y por otro lado, ¿cómo sería la situación? Que hubo un momento de la batalla en el que Casio, viéndolo todo perdido, decide suicidarse, cuando realmente los que van ganando en ese momento son el bando republicano, el bando tiranicida. Tras la batalla de Filipo, el general que se lleva el gato al agua, ¿no?, que alcanza mayor fama, es Marco Antonio. Y vemos como la República Romana pasa a regirse por un segundo triunvirato, conformado por Octavio, por Marco Antonio y por Lépido. Rápidamente Lépido es apartado del poder y se le quitan todo tipo de su acceso a riqueza y a tropas, y se tiene que conformar con que, uno, no lo maten, y dos, ser nombrado pontífice máximo, que por cierto es el título que a día de hoy ostenta el obispo de Roma, también conocido como papa. Ya tenemos la República Romana enfrentada nuevamente con dos cabezas visibles, por un lado Octavio, por otro lado Marco Antonio, tras un baile de reparto imperial en el que se reparten el imperio varias veces. Al final acaba quedándose Marco Antonio con el rico Oriente y Octavio con un Oriente bastante empobrecido, que había sido asolado por la guerra civil y que contaba con Hispania y no completa, puesto que más adelante en su propio reinado, en las guerras cántabras, es cuando se pone fin a la guerra de conquista de Hispania, con una Galia recién conquistada que aún tiene que pagar el peaje económico de su conquista, es decir, que tiene gran parte de su territorio totalmente arrasado, y con una Italia muy depauperada por las sucesivas guerras civiles. Es curioso como ya desde tan temprana fecha en el Imperio Romano se va conformando un imperio partido en dos, como luego pasaría con el devenir de los siglos, Oriente y Occidente. Aquí hay que hacer un alto en el camino y decir que Augusto, bueno, que aún es conocido como Octavio, en aquella época tenía las de perder, puesto que se había quedado con un Occidente más pobre, y por otro lado Marco Antonio era mayor, tenía la consideración del mejor general de su época y era de muchísimo mejor familia que él mismo. Entonces sorprende, además tiene el hecho, amén del hecho de que se ha quedado con Oriente, que es un territorio mucho más civilizado, mucho más próspero y económicamente más potente. Entonces sorprende que ante una evidente desigualdad fuera Octavio el que se acabara triunfador. Y es que el bono de Marco Antonio tuvo que darse en los años sucesivos mucha maña en destruir todo ese capital económico, militar y político que atesoraba frente a su competidor Octavio, ya que Marco Antonio se lo juega todo a la carta oriental, es decir, se une, físicamente se acaba casando con la que fuera última faraón, o diremos hoy día faraona de Egipto, Cleopatra VII, que era la última representante de la dinastía Lagida, que básicamente descendía de uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo, que a su muerte en Babilonia, en el 333 o 23, no me acuerdo ahora mismo, antes de Cristo, se acaba quedando con Egipto, y Marco Antonio llega a realmente secesionar el Oriente de Roma, puesto que divide el Oriente en varios reinos, y a cada reino lo pone al frente de uno de los hijos que ha tenido él mismo con Cleopatra. Entre medias, numerosísimas son las crisis que se suceden entre Octavio y Marco Antonio, pero Octavio aún, ya que le ha tocado la peor parte del imperio, aún está colocado en una posición de bastante inferioridad, y para limar asperezas con su poderosísimo rival Marco Antonio, llega a casar a este con su propia hermana Octavia. De este matrimonio acaban teniendo hijos, y es curioso porque, como veremos más adelante, Octavio realmente no coloca ninguno de sus sucesores consanguíneos en el trono, mientras que sí vemos sucesores consanguíneos de Marco Antonio en el trono, puesto que, por ejemplo, Calígula, el tercer emperador de Roma, era nieto de Marco Antonio bisnieto, y Claudio era nieto, el cuarto emperador que sucede a Calígula, era nieto de Marco Antonio.
Una gran ventaja, o de las pocas ventajas con las que tenía Octavio en aquella época para ganar la guerra a Marco Antonio, amén del hecho de tener ese capital económico y moral de ser el sucesor de César, es que se había quedado con la capitalidad del imperio, se había quedado con Roma, que era una ciudad hiperpoblada y que era el centro de gravedad, en aquella época era el centro de gravedad del imperio. Luego, conforme el imperio fue avanzando, vemos como Roma acaba degenerando en un gigantesco parque de atracciones y absolutamente irrelevante, ¿no? Puesto que la capital pues acaba siendo en Occidente Rávena y en Oriente Constantinopla. También hay que decir que todo esto acabó en la batalla de Accio, en la que una batalla naval en la que se enfrenta por un lado Octavio y con su lugarteniente Agripa, que después de esta batalla ya es el mejor general vivo que queda en Roma, y por otro lado las tropas romanas de Marco Antonio, auxiliadas por un montón de reyes del Oriente y especialmente por Cleopatra VII. Esta batalla de Accio, que se libra en Grecia, acaba con un campeón absoluto, con un triunfador rotundo, como es Octavio, y se llega a una situación muy curiosa en el 31 a.C., y es que la República Romana ha muerto, Roma ya tiene un rey, en todo menos en el nombre, Octavio es el único señor de la guerra que queda en pie, nadie más queda para hacerle sombra. Bueno, queda Sexto Pompeyo en Hispania, pero aunque es una figura muy interesante, que tal vez algún día veamos, pero realmente no era un rival capaz de disputarle la primacía. Y como nota curiosa, Egipto, el fabulosamente rico Egipto, que era el granero del imperio, el granero de Roma, queda como posesión personal de Octavio, es decir, estaba incardinado en el imperio romano, pero su titularidad era de Octavio. Bueno, y yo creo que ya es hora de hacer una semblanza del emperador. Hay que decir que Octavio sorprende por haber sido de muy pequeña estatura, parece ser que fue bastante atractivo, de miembros proporcionados. También fue una persona recurrentemente enfermiza, pues se cree que estaba enfermo del hígado y tuvo numerosas crisis en las que se temió lo peor, se temió por su vida y por una nueva vuelta a una espiral de guerras civiles. Y también fue una persona muy pálida, que tenía algún tipo de dolencia en la piel que le hacía que se protegiera mucho del sol. Entonces Adrian Goldsworthy, el autor de Augustus from Revolutionary to Emperor, pues se imagina qué pensarían aquellas delegaciones provinciales que cruzaban medio imperio para reunirse con el princes, el primus inter pares, ¿no? El primero entre iguales, con Augusto, y esperando encontrar a un gran señor de la guerra, y se encontraban con una persona bastante pequeña de estatura, de aspecto enfermizo, de aspecto débil, muy pálido y aquejado de una extraña dolencia cutánea. Respecto a la vida personal de Augusto, hay que decir que fue excepcionalmente desgraciado en su vida familiar, puesto que se casa varias veces, ¿no? Su matrimonio más importante es aquel que lo une a Livia Drusa. Esta ya tenía un hijo de un matrimonio anterior, Tiberio, y estaba en el momento de casarse con Augusto embarazada del que se supone que era su marido en aquella época, y luego tuvo ese hijo Druso, que fue un gran general, que acabó muriendo. Fue un gran general y hermano de Tiberio, el segundo emperador, que acabó muriendo bastante joven. Augusto solo llega a tener una hija, que se llama Julia, y que andando el tiempo la tiene que acabar desterrando a la isla de Pandataria, porque lleva una vida absolutamente licenciosa y de excesos, que de paso abochornan al príncipe, ¿no? A Augusto en la sociedad romana. Llega a adoptar a sus nietos, a los hijos de Julia, los llega a adoptar como herederos, pero la verdad es que uno a uno se le van muriendo. Hay que decir que con el matrimonio de Octavio, de Augusto y Livia, se unen dos familias, ¿no? La Julia y la Claudia, y que ningún Julio sobrevive a Octavio. Augusto tiene una peculiar forma de gobernar, puesto que aunque él se da a conocer como restaurador de la República, realmente lo que hace es establecer una monarquía, pero una monarquía de tipo colegiado. Augusto nunca llega a reinar en solitario. Vemos como gran parte de su reinado gobierna con la que fuera su mano derecha, a la que le entrega a su propia hija en matrimonio, Agripa, el mejor soldado de su época, que a su vez Agripa, que bien podía haber apartado a Augusto, puesto que era un gran soldado y Augusto no, vemos como este siempre queda muy patente
que queda un par de pasos por detrás de su patrón, consciente de que el día que Augusto se sienta amenazado por Agripa, Augusto hará triza a Agripa y lo apartará del poder. También establece un gobierno colegiado con todos sus nietos que le van a los que nombra sucesores, pero merced a que Augusto tiene una dilatada longevidad y que aquellos mueren muy jóvenes, pues esto no se produce así, y también tiene una corregencia con Tiberio. Entonces el gobierno unitario y personal que conocemos, característico del Imperio Romano, ese no lo funda Octavio, no lo funda Augusto, eso lo funda el segundo emperador romano, que fue Tiberio. Y siglos después este gobierno colegiado del imperio vuelve a rescatarse en época de Diocleciano con la tetrarquía, que a su vez a la tetrarquía pone fin a la tetrarquía el gobierno despótico y unitario nuevamente de Constantino. En el régimen de Augusto vemos como los hijos de la antigua oligarquía subsistente, antigua oligarquía republicana romana subsistente a todas las guerras civiles, pueden tener acceso a un más que digno cursus honorum e incluso celebrar un triunfo militar, que era una de las máximas aspiraciones de todo oligarca romano. Lo único que no podían llegar a detentar eran las más altas magistraturas del Estado, que quedaban vedadas para el príncipe, para su familia y para sus allegados, como por ejemplo Agripa. Otro hecho excepcional en la vida de Augusto se produce en las postrimerías, en los últimos años, y no es otro que el desastre de Teutoburgo, en el que numerosas legiones son aniquiladas, se pierden un montón de vidas romanas, y esto disuade a los futuros príncipes de seguir expandiendo el imperio hacia Germania, que en aquella época era una región totalmente salvaje, totalmente pobre, en la que había muy poco que robar, muy poco que saquear, y había que gastar mucho dinero en mandar muchos soldados. Esto configuró el devenir del Imperio Romano, puesto que Occidente cae por las sucesivas oleadas bárbaras, y también configuró el escenario europeo de siglos después, en el que es muy clara la influencia delimitadora de Latina por un lado y goda germana por otro. Augustus from Revolutionary to Emperor está editado por la editorial Wayland and Nicholson en 2015, cuenta con un total de 608 páginas, es una edición en rústica con tapa blanda, el papel es de muy poca calidad. Bueno, destaca por muchas cosas. Una de ellas es por un cuadernillo central con un montón de reproducciones numismáticas, estatuarias, bajorrelieves, obras de arte, arquitectura, etcétera, de los principales monumentos y personajes del periodo histórico. Y también hay que decir que tiene un gran comportamiento en mano, puesto que aunque tiene más de 600 páginas, al ser su papel de no muy elevado gramaje ni mucha calidad, pues tiene un peso de 494 gramos, lo cual sienta muy bien a la mano. Y este ejemplar tiene un precio de 14,14 euros. Su autor, Adrian Goldsworthy, nació en Reino Unido en 1969, es un historiador británico que centra su obra en el periodo romano republicano, de los últimos años de la República y del periodo de las guerras púnicas. Entre sus obras, aparte de este Augustus from Revolutionary to Emperor, que está traducido a su vez en español, además literalmente, y publicado, si mal no recuerdo, por la Esfera de los Libros, y se conoce con el título de Augusto de Revolucionario Emperador, también destacan obras suyas como Soldados de Honor, En el nombre de Roma, Los hombres que forjaron el imperio, La caída del Imperio Romano, El ocaso de Occidente y César, la biografía definitiva. También tiene un libro dedicado a Marco Antonio y Cleopatra, además bastante interesante. A modo de conclusión tengo que decir que me ha gustado mucho este Augustus from Revolutionary to Emperor. Por sus páginas desfilan los últimos momentos de la República, el establecimiento del Principado. Es curioso como tras más de 600 páginas ese personaje tan sumamente esquivo como es Octavio, como fue Augusto, se tiene la impresión de no acabar de haberlo conocido del todo. Y también hay que decir que a su muerte millones de personas no habían conocido un régimen político que no fuera el suyo, y nadie quería volver a la incertidumbre, a la espiral de guerras civiles sumamente sangrientas de la República. Con la sucesión de Augusto a Tiberio se estableció las bases de un imperio romano que en Occidente duró hasta 476 y en Oriente hasta 1453. Y ya como nota final de despedida, pues hay que decir que agosto es el mes en el que más brilla el sol y más calor hace, le debemos el nombre a este señor Augusto, de la misma forma que julio es Julio por Julio César. Bueno, y esto ha sido todo. Hasta aquí llegó la reseña de Augustus from Revolutionary to Emperor de Adrian Goldsworthy. Espero que te haya gustado. Dame un like para recompensar mi trabajo. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, déjamelo en comentarios. También abajo te dejaré el enlace a la reseña escrita, mucho más completa, en mi blog. Y nos vemos en la próxima reseña. Vale.